Tiempo de lecturas. Verano es un momento ideal, más allá de que uno se vaya de vacaciones o no, es como que los tiempos están allí para sentarse a leer. Y qué mejor que estas épocas para leer un libro como el que publicó el año pasado Diego Recoba, El cielo visible, porque es un libro ambicioso, un libro de muchas páginas, tiene 485 páginas, es una novela ambiciosa donde hay muchos géneros, donde hay historias que se entremezclan, donde está la voz del escritor, pero muchas otras voces también. Y bueno, plantea un montón de sensaciones, de preguntas, de viajes, porque de alguna manera viajamos con estas historias que aquí se plantean. Bueno, como ustedes saben, Diego Recoba es un escritor con varios libros en su haber, cofundador de la editorial La Propia Cartonera. Publicó las novelas Locas Pasiones, Sobredosis y Sobredosis y Locas Pasiones con Estuario y Caballo Negro, Sobredosis con Estuario, El Oso, Club, que fue en 2021. También tiene libros de poesía, Los violines de Larroux y Instituciones personales, entre otros. Es también coautor del libro de crónicas Hasta Borinquen, medio siglo de la decana de Estuario, y bueno, ha colaborado con diversos medios escritos. Y ahora tenemos esta novela que publica con Penguin Random House, y ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, un libro que me contabas, te llevó unos 6-7 meses escribir solamente, un libro tan extenso, tan ambicioso. Bueno, sí, me llevó... Sí, el proceso de escritura como que fue la parte más corta, o de escritura en sí, de ponerme a escribir, porque también el proceso de escritura arranca mucho antes, ya cuando uno empieza a investigar y a pensarlo. Pero sí, lo que pasa es que me puse como una disciplina, que no creo mucho en eso de la disciplina, pero sí me puse como tantas páginas por día, no más, no menos. Esto viene, digo, de un proceso de escritor que ya escribiste varios libros, que antes era así también de escribir con tanta fluidez, o fue algo que fuiste adquiriendo, que notás una madurez. No, en los últimos años quizá he empezado a integrar esto que te decía de estar 24 horas pensando como escritor. Todo el tiempo estoy escribiendo libros o pensando libros, aunque no esté en algún proyecto en particular. Y eso de alguna forma hace que... Ahora estoy de descanso, digamos, en estos últimos meses, pero ya estoy extrañando escribir, porque en un momento yo ya había empezado a escribir todos los días algo, apuntes, libretas, en la compu, investigar. O sea, como una determinación de decir, bueno, yo voy a escribir lo que sea, un rato o tanto. Sí, se profundizó mucho en la pandemia también porque fue como mi forma de no volverme loco, digamos. No la llevé para el lado de qué va a pasar con nuestra vida, no la llevé para el lado de cómo no tenemos futuro, ese tipo de cosas, sino de, yo de acá de esto salgo produciendo o trabajando. Hay que hacer. O hacer, claro. Y en la pandemia escribí como de forma frenética, y como que después cuando salimos de eso, como que me quedó la dinámica esa, y ya la fui integrando. Y bueno, y en algún momento tomás esta decisión de ir hacia esta historia. Me imagino que muchas cosas te vas encontrando en el camino de la escritura y eso va cobrando la forma que cobra. Pero hay una decisión de ir hacia algún lado. ¿Y cuál era esa decisión inicial? Bueno, en esta novela yo tenía ideas, siempre tengo como ideas de que digo, esto quiero escribir sobre esto. Y además no me preocupa nunca a priori tratar de que esas ideas que son tan distintas entre sí, encontrar hilos que los unan. El hilo va a aparecer. Y aparte el hilo soy yo, el hilo es el autor. Entonces tengo 4 o 5 ideas, cosas que quiero escribir, también muchas por diversión, porque me divierte escribir sobre determinadas cosas. Y en esta novela lo que hice por primera vez es dejar que la novela me la marcara el proceso. Yo tenía ganas de probar por primera vez un proceso de acumulación de material. De temas distintos. Sí, de acumular. Una cosa casi medio como de Diógenes, ¿viste? De síndrome de Diógenes. Y después, yo nunca lo había hecho, después, con toda esa acumulación de material,
montar, editar, a la manera como la que hacen de repente o la que hacían los viejos cineastas de cortar y pegar. Quería probar eso. Como un collage de ese proceso creativo que venís haciendo con distintas frentes, con distintos temas. Exacto, y que el proceso mismo de acumulación me marcara hacia dónde ir. De hecho, en El cielo visible, en el resultado final, debe haber quedado, de la idea inicial, de las ideas iniciales, debe haber quedado un 15%, ¿no? El tema, después el resto fueron cosas que fueron surgiendo en el proceso que eran ramas que se iban abriendo y que yo me puse como consigna no cortar ninguna. Ver hacia dónde me llevaban, tirar de todos los hilos que aparecieran. Y bueno, sí, fue un proceso caótico a la hora de montar, nunca había trabajado con tanto material, pero bueno, es como que te surgen ahí unas inquietudes, ¿no? Y después ese propio juego de cómo se va manifestando esa búsqueda, ese encuentro, te va determinando una forma. Sí, claro, exacto, y un tono, y en un momento ya, digamos, el proceso se apodera de todo, y incluso hasta de mi voz, y la novela, yo ya dejo de tener el control sobre la novela, que es algo que a mí me interesaba. A mí no me gusta mucho esa idea que la tienen algunos colegas, y los respeto y me parece bárbaro, de yo tengo el control de todo lo que pasa en la novela. A mí me parece que vivimos en una sociedad de control absoluto, y que el arte sea un territorio donde también ejercemos ese control me parecía como no. El arte tiene que ser justamente el territorio donde nosotros estamos en total libertad por fuera de ese control. Y de ver qué pasa, ¿no? Que y de ver qué pasa, sí. Exactamente. Entonces los personajes se me van de las manos, las historias, la propia novela, el propio tono. A veces reconozco tonos que no son los que yo hubiese pensado de antemano. Y eso a mí me parece, me gusta más allá del resultado final, porque logré construir algo que es esa vieja aspiración que tengo de que el arte realmente sea un territorio de deseo, de placer y de libertad. La novela empieza con esta búsqueda sobre el origen de Nuevo París, que es el barrio donde naciste. Uh-huh. Y bueno, y luego se va cobrando otros, va encontrando otros rumbos, digamos, y aparece este personaje, esta mujer, Marta Mirta Paseggi, en verdad Mirta en Uruguay, cuando se va a Francia se hace llamar Marta Paseggi o Paseggi, no sé cómo. No lo sé todavía. ¿Marta surge en Nuevo París? ¿La encontrás ahí o es de otro universo que te aparece? No sé dónde aparece Marta, pero aparecen esas investigaciones y en esas búsquedas de... Uno cuando investiga también empieza a relacionar lo que investiga con la propia imagen que tiene de uno mismo, ¿no? De cómo se concibe como artista y como escritor. Como que entras a resonar con lo que vos has encontrando. Exacto, hay una frecuencia en la que más o menos estamos en la misma, cuando uno va encontrando cosas. Y bueno, me interesa Marta y me interesan todos los artistas como Marta, de esos artistas que han quedado como por fuera de ciertos grupos hegemónicos o de ciertos relatos oficiales, y que tuvieron, ¿no? Una vez se explica... a veces hay que recortar porque si no sería un océano inabarcable. Lo que yo digo ahí, la escala 1:1 en el mapa es imposible. Por eso pensamos en mapas con escala, pero ¿qué pasa? ¿Qué queda fuera de ese mapa? ¿No? ¿Qué queda fuera de eso que contamos? Me interesó mucho cuando trabajé en cine el tema de un simple encuadre de una foto. Habla mucho porque hay un montón de cosas que quedaron afuera. Entonces, ¿qué elegimos dejar afuera de ese encuadre? ¿Qué elegimos dejar adentro? La foto, que es uno de los relatos que uno cree que es lo más fiel que puede haber. No, es fiel, pero a la vez es una construcción también, ¿no? La persona que dispara elige qué dejar afuera y qué dejar adentro. Bueno, todo eso sucede. Y a mí siempre me interesó lo que quedó fuera. Porque lo que quedó adentro ya lo conocemos, se ha hablado mucho. ¿Y qué pasó con lo que quedaron afuera? ¿Y por qué? Me interesan mucho esas vidas bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho incluso como sociedad para que algunos artistas hayan claudicado, hayan abandonado? Me pasa, y eso es lo que te decía, me pasa también con mi propia experiencia. Por eso arranca la novela
conmigo y mis reflexiones sobre ser escritor acá, y sigo, no sigo, abandono, me dedico a trabajar otra cosa. En ese tipo de cuestionamientos propios también es pertinente todo lo que sucede con Marta y con Parrilla, con Cabrerita, con Mario García, y con otros artistas que aparecen ahí, que son como lo que está por fuera, lo que no vimos, pero que está, y que en muchos casos es más rico, o es más, o a mí me genera más misterio que lo que conocemos. Claro, bueno, está toda esa reflexión que vas haciendo a lo largo del libro de esto de ser artista, ser creador, de la legitimación, del mercado, de qué es lo que te da ese lugar valioso, entre comillas, que bueno, que justamente permea todo esto, ¿no? Que vos decidís ir hacia estas figuras que después se fueron reconociendo, ¿no? Porque hay una revisión y un volver a mirar a Cabrerita, se han hecho exposiciones, bueno, Parrilla también, no tanto, Parrilla creo que está más sumergido, pero bueno, es una búsqueda de ver esas sensibilidades que no estaban atentas, ¿no? a ese sistema legitimador, y ellos eran más que nada, pertenecían como a la generación del 45, ¿no? De alguna forma sí, los años eran, sí, Cabrerita creo que era un poco más joven que Parrilla, pero sí esos años eran en los que andaban en los bares, pero no andaban en los bares de los del 45, o cuando caían no eran como muy bienvenidos, no estaban muy metidos en cierto sistema de editoriales y marcha y todo eso y la universidad, que eran como el sistema hegemónico de la época, pero estaban ahí, eran y estaba por otro lado el taller Torres García en esa época, claro, que era como otro polo, que había mucha no había buenas relaciones no había como mucha pica. De hecho, Parrilla creo que llega a estar brevemente en el taller Torres García, obviamente por su carácter y por sus búsquedas, dura muy poco, pero sí habla como de... Nombrás a Meguet, por ejemplo, claro. Que Meguet tuvo un acercamiento ahí también, por lo menos por amistades, había gente que era como muy afina al taller, que por ahí no integraba el taller, pero que eran parte de un movimiento, ¿no? Que se encontraban. Claro, había un sistema con las partes bastante delimitadas, algunas partes las conocemos más, el taller Torres, la generación del 45, ciertos bares o cenáculos como el Sorocabana. Pero ¿qué pasaba en otros ámbitos, no? De hecho, el bar donde se juntaban Cabrerita, García y Parrilla, era el Yatasto, que quedaba en el centro, pero queda más para el lado del Palacio Legislativo. Entonces ahí ya era otra cosa, era como un bar más más under todavía. Sí, de trabajadores, de obreros, bueno, de otro tipo de gente que aunque también había, Mario siempre contaba, había también artistas de otras disciplinas, ¿no? De él estaba. En tu investigación de toda esta época, todas estas personas, estas sensibilidades, ¿qué pudiste encontrar? O sea, de estas que estaban como más sumergidos. Bueno, una relación muy fuerte con los sindicatos, con la clase trabajadora, con ese tipo de colectivos que... Pero ellos no trabajaban, no hacían 8 horas, por ejemplo. No. Mario sí, pero no, Parrilla andaba siempre como o sea, ¿cuál era el vínculo de ellos con...? Se conocieron en la noche, en el Yatasto. Ahí va. Y es lo que generaba ese tipo de lugares, ¿no? Como porque quizá los bares más céntricos era como una concurrencia más marcada, eran como, se sabía que el perfil era como más bohemio, artístico. Sí, más como académico también. Claro, en los bares un poco más periféricos, o al menos en relación con el centro, había un eclecticismo mayor, digamos, ¿no? De miradas, de vidas, y eso me interesaba mucho, y eso aparece mucho en la obra no tanto de Cabrerita, pero sí en la obra de Parrilla, por ejemplo. Otro tipo de gente, otro tipo de historias, otro tipo de universos. Y eso me interesaba mucho. Como, bueno, incluso esto, a la hora siento que a veces el 45 o ese grupito tenía un universo bastante homogéneo y muchos puntos en común y muchos mundos bastante similares.
artistas como Cabrerita Parrilla y muchos más, porque si uno empieza a buscar aparecen muchos más nombres. Lo rico de ese tipo de artistas es que plantean mundos distintos o con leves diferencias con respecto a lo más conocido. Y eso es lo que me interesa, porque si no, el arte no puede configurar un mundo determinado y monolítico y homogéneo. Tiene que plantear una diversidad que a veces, por distintos motivos, no se genera. ¿Qué artistas estaban vinculados a Nuevo París? Bueno, artistas ¿en qué época, digamos? No, de lo que pudiste investigar, porque bueno, vos empezás haciendo esta investigación del barrio, donde bueno, te encontrás con que había un montón de cosas que como que ya no están, todo este tema de los parques. Sí, a mí me interesaba, sí, de artistas. Lo que pasa es que los artistas que estaban vinculados a Nuevo París son artistas que eran artistas trabajadores y que después en un momento terminan inclinándose por su trabajo y que al no integrar determinados mecanismos de legitimación terminan siendo... Y que estaban un poco solos también, ¿no? Sí, Vos también, claro. El tema de lo colectivo vos también lo planteás en el libro. Sí, exactamente, que en lo laboral, en lo sindical, en lo social, lo colectivo, al menos en los barrios del oeste de Montevideo, de los que yo hablo, esos, digamos, tuvo una vida fermental. Sí. Pero en lo artístico fue más difícil, ¿no? Claro. Quizás por eso también que te decía que... Pero también eran personas que trabajaban todo el día, no tenían sí, por ahí la energía de poder dedicarse. Pero también porque quienes de alguna forma también digitaban, no, pero sí tenían decisiones o tenían discursos sobre el arte, no ese tipo de cosas no les interesaba, ¿no? Hay un viraje a mediados de siglo en que todo ese arte muy popular en los años 20, 30, ese arte más obrero, ese realismo que algunos llaman realismo socialista, pero ese arte como comprometido, popular, es mal visto, se privilegian. Bueno, el 45 de alguna forma hace eso, ¿no? Como, bueno, dejemos ese tipo de arte como más panfletario y vamos a una cosa más cosmopolita. Claro, porque tenía también toda una resonancia con lo que pasaba en el exterior, ¿no? Exactamente, el 45 quería ser cosmopolita, quería, claro. Bueno, dejémonos de esta Hubo un cosa. Momento también de rechazo hacia todos esos murales. Exactamente. En el mundo. Sí, claro, sí. Y después eso se retoma recién en los 60, 70 debido a la circunstancia política, pero siempre visto como un arte menor. Una de las cosas que a mí me interesaba del Cielo Visible, porque yo también formé parte de ese rechazo, era reivindicar o homenajear, si se quiere, el arte comprometido o el arte incluso panfletario. Pero que tenía un sentido más allá de una búsqueda estética. Sí, exactamente. Porque yo me he embanderado también con eso, pensando únicamente en el mensaje directo y liso y llano, termina haciendo un arte con poco interés. Y en realidad, ¿basado en qué, no? Es un arte con poco interés, porque es un arte que tiene una incidencia en la realidad que quizá no tienen otro tipo de estéticas, o incluso en otras estéticas que supuestamente son como más prestigiosas o más refinadas. Hemos visto cosas también con poco interés, que al menos para mí tienen poco interés, entonces no va por ese lado. Yo me empecé como a preguntar esas cosas, sobre todo en tiempos en que el arte ha perdido mucha relación con la calle, con la realidad, con las reivindicaciones políticas, con la militancia. Y estos últimos años he pensado, bueno, quizás haya que volver un poco a ese tipo, o retomar cosas de ese arte militante en lugar de simplemente pararme en cierta torre y decir, eso no es arte, ¿no? Que es algo que no me interesa y que bueno, de alguna forma me quise meter en el Cielo Visible. Y si a alguien que lea le parece panfletario o básico o bajada de línea, para mí no sería algo negativo. Me podría llegar a enorgullecer. Bueno, luego vas a París
como que, bueno, hay un cambio de escenario, ¿no? Te vas de Montevideo, de esa búsqueda que queda un poco ahí, porque como que en algún momento como que no puedes avanzar mucho, ¿no? En esa búsqueda del barrio, de las raíces. Pero hay unas claves, bueno, en realidad hay una historia como más pequeña, o bueno, pequeña, pero es del narrador que busca sus papeles para poder estar en Europa, ¿no? Sus papeles vinculados bueno, a la ciudadanía italiana, y eso lo lleva al narrador a esta búsqueda de esta persona, bueno, como que se embarca en otros asuntos que lo llevan a París. Y allá, nuevamente, surge esto de investigar, de encontrar nuevos mundos. De hecho, bueno, vos fuiste a París y estuviste investigando, pero bueno, ese proceso, ¿cómo fue allá? ¿Por dónde te llevó? Porque seguramente también fuiste con algunas ideas y después se fue para otro lado. Lo que pasa es que París te hace lo que quiere. Yo fui porque había investigado mucho acá en Uruguay, había visto, no sé, 150 películas del periodo. Me vi 100 películas para algo que después en la novela son 2 páginas, ¿no? Pero yo quería ¿Cómo pasa eso, no? Pero igual esas 100 películas te llevaron a otro lado. A otro lado, y yo anoté un montón de cosas de ahí, disparé un montón de cosas que... ¿Películas de qué tipo? Porque hay una parte en la que yo me centro en París en los 80 y quería como indagar sobre los discursos generados en París en los 80, sobre cómo era París en los 80 visualmente, cierta atmósfera, cierto color, cómo vivía, cómo era la cotidianidad, y eso en las películas aparece. Muchas veces miraba las películas, era increíble porque miraba las películas, lo que pasaba atrás de los personajes, lo que hablaban los personajes no me interesaba, o sus acciones, pero sí todo lo que pasaba atrás. El arte. Todo lo que pasaba atrás. Y pasaban un montón de cosas. Uno a veces no. Es un ejercicio que está bueno hacer. Se lo recomiendo a la gente que mire 2 veces las películas y la segunda vez mire todo lo que sucede atrás. Y es increíble. Y ahí fui anotando cosas. Y dije, cuando vaya a París voy a ir a este lugar, o voy a buscar sobre esto. Y después París te pasa por arriba en el buen sentido, porque después te lleva hacia donde quiere. Y qué contraste, ¿no? Volver, sí. O sea, después de ver esas películas de esa época, llegar tanto tiempo después. Totalmente, porque además París en los 80 todavía era una ciudad con una periferia muy distinta a su centro, digamos. Si uno se alejaba como del centro más turístico, histórico, era una ciudad como cualquier ciudad grande, con sus bajos, con sus zonas complicadas, con sus zonas prostibularias, con sus zonas más de inmigrantes, con sus zonas de trabajadores. Eso estaba bastante... Ahora es como que al volverse con la explosión de lo turístico de París se fue agrandando, y ya te diría que toda la zona digamos que está como delimitada como París, ya es como todo turístico, salvo la parte del norte, más Linancourt, que es como más quizá todavía de inmigración, o algunas partes ahí cerca de Gare du Nord, pero si no es como eso que yo veía en las películas desapareció, ¿no? Y a mí me encantaba eso de la ciudad, y de alguna forma me permitió a mí ver algo que me interesa muchísimo, y es cómo una ciudad va cambiando y va evolucionando en sus mapas, en su composición, en sus dinámicas, y eso fue lo que pude ver en París. Pero después en la novela no sé si quedó. Si quedó, buenísimo, pero no fue algo que después usé explícitamente. Como que es lo que te decía, de repente... Igual te va generando como tremenda idea claro, del entorno ese que vas a narrar. Es como lo que decía Hemingway del iceberg. De repente vos lo que el lector ve es la punta, y abajo hay un montón de cosas que no ve, pero que el autor fue trabajando. Yo, esto que te digo, trabajé como una idea sobre París, más allá de lo estándar, de lo tradicional, de lo que se sabe de París, tratar de cierto aire que no aparece, o cierto recorrido que no siempre se dice, y que eso creo que está, pero quizá no esté explícitamente en el libro. Uh-huh.
¿Fuiste atrás de alguien en París? Fui a acompañar a Leonor. No, pero sí, en la investigación me refiero. No, en la investigación no. Es esto que te digo, fui como intentando reconstruir el París de las películas y el París de Pero no había una búsqueda. Marta, en la investigación, no había tenido un pasaje por París. Bueno, sí, Marta tuvo un pasaje por París importante. Pero fuera de la ficción, me refiero. O sea, porque hay un puntapié inicial, ¿no? En todo esto. Hay una semillita. Hay sí. Una chispita de alguien que te llamó la atención, que después termina siendo una invención, pero... Sí, hay búsquedas, sí, sí, me interesaba también mucho, una de las cosas que fui a buscar y que hice menos de lo que hubiese querido, es rastrear la inmigración uruguaya en París en los 80. Toda la parte ahí de la Parrilla, que es un lugar donde se juntaban originalmente fue un lugar... Y eso te mareaba, porque estaba Parrilla el poeta y la Parrilla... Dice vos, claro. La Parrilla existe, creo que todavía existe. Bueno, cuando fui existía, ya reconfigurada en otra cosa, pero en los 80 era como... En los 70 surgió como un lugar, en un principio como de los exiliados tupamaros. Y luego digamos, de los exiliados uruguayos en general, y luego de los argentinos que se sumaron, y después terminó siendo de los latinoamericanos, ¿no? Como un lugar de reunión latinoamericana, y a mí me interesaba muchísimo eso. De hecho, tomo el caso Mano Negra, que puede parecer como caprichoso que aparezca Mano Negra ahí, porque Mano Negra a mí me interesaba por eso, la banda de rock, me interesaba porque Mano Negra eran españoles que vivían en Francia, árabes, africanos, tocando rock and roll, rockabilly, o tocando música africana, o tocando música árabe. Era como una mezcla que siempre me interesó y que yo vi en París, y eso es una de las cosas que me interesaron en París, y que de alguna forma también era la vida de la parrilla, ¿no? La parrilla en un momento deja de ser una cosa, si se quiere, relacionada al MLN o al Partido Comunista, y ya es una cosa donde se juntan los no sé, colombianos a bailar salsa. Hay una cuestión ahí de mezcla que me interesaba muchísimo, y me interesaba muchísimo porque, y creo que la forma en la que me interesó y se terminó de plasmar en la novela fue en esa hibridación que tiene la novela de discursos y de cosas, y que no puede ser fácilmente homogeneizable o delimitable, ¿no? Esa cosa como, bueno, ¿de qué habla esta novela? ¿De qué es esta novela? ¿Qué registro tiene? ¿Quién es el narrador? Toda esa cosa, esa confusión y esa mezcla a mí me interesaba y sale de ahí. Bueno, y traes a Marta como a un momento más cercano, ¿no? En el tiempo, y bueno, vinculada a esta banda que estuvo en Uruguay. Hay como un juego interesante también, como de no sentir que es un personaje tan lejos en el tiempo, ¿no? Es alguien que siguió muy vinculada al arte y a lo que pasaba, a lo que estaba efervescente. Es que claro, si te pones a pensar, hay cosas que a uno le parecen históricamente lejísimos, que están lejos, pero todavía hay protagonistas vivos que vivieron ese tiempo lejísimo y que están también actuando en el presente. Y eso está buenísimo. Es como uno a veces está... Yo nací en los 80. Y de los 60 y los 70 he leído, o de los 50 he leído, y siempre el universo que he construido ha sido de leer. Y entonces la lectura te genera como una extrañeza y una distancia, y decís, no, eso ya es otro mundo. Y no, los protagonistas de ese mundo siguen vivos, siguen estando. Y Marta de alguna forma era eso, es como una persona que atraviesa lugares, porque Marta es eso, Marta está todo el tiempo en tránsito, y de la misma forma que atraviesa lugares, atraviesa el tiempo. Y me interesaba eso como alguien que está todo el tiempo atravesando, porque a la vez, al atravesar, está uniendo. El gran hilo de todo termina siendo Marta. J'ai comme envie de tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas, je peux très bien me passer de toi. Comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de t'expliquer
comme ça, ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me passer de toi. Seguimos conversando con Diego Recoba, que presentó hace unos meses, noviembre creo que noviembre salió El cielo visible, una novela muy extensa, muy con muchas voces, con distintos géneros dentro, editada por Random House. Y bueno, es una novela que habla de lugares que existen, como Nuevo París, habla del arte en Uruguay, de la cultura en Uruguay, habla de personas que existen. O sea, es una novela que mezcla ficción con realidad, ¿no? Está metida la ficción y está metida la realidad por partes iguales, capaz, o no sé. ¿Cómo fue ese manejo de...? Mira, cuando yo tengo dos líneas de trabajo que se han dado así, no fueron para nada planificadas, pero tengo novelas que son como que exploran mucho más lo ficcional y se lo llevan al extremo, como puede ser Locas Pasiones, y otras novelas que son como una clave más autobiográfica, como Sobredosis o El oso. Y me di cuenta después con el tiempo, y también en el proceso, primero me di cuenta de que la novela que supuestamente yo exploraba más lo ficcional, como Locas Pasiones, era quizá la novela con la que yo más me identificaba y que tenía más que ver con mi vida. O sea, como que a través de la ficción sí, había más fueron apareciendo cosas, como que pude asir, digamos, mi vida de un modo más eficiente con la ficción. Y también me di cuenta de que me tentaba mucho llenar los vacíos, en los libros autobiográficos me tentaba mucho llenar los vacíos con ficción. Y después me di cuenta en el proceso que no hay una línea divisoria, o al menos a la hora de trabajar no hay una línea divisoria. Yo considero que todo eso es mi realidad, ¿no? Porque en definitiva, cuando lo que te decía de Locas Pasiones, cuando te pones a ficcionar, o al menos yo, el pozo en el que abrevo es mi vida. Yo no es que esa invención sale porque baja un ángel y me lo dicta, sino que yo me pongo a... Me pasó cuando fuimos a Colombia con todo esto del realismo mágico y todo. Fuimos a Colombia con Leonor y nos dimos cuenta que todo lo que le dicen a García Márquez que es realismo mágico sucede. O sea, es disparatado, es insólito, pero sucede. Y nos dimos cuenta que García Márquez, que de hecho él lo decía y nadie le da bola, él no inventa nada, él está todo el tiempo tomando cosas de la realidad, porque la realidad, lo que pasa es que uno a veces en este mundo capitalista y posmoderno estamos con los radares apagados, pero todo el tiempo pasan cosas insólitas en la realidad, todo el tiempo pasan cosas que desafían la lógica, que desafían la física, que desafían la credulidad. Y me di cuenta que en realidad eso es si yo eliminaba esa línea, podía ser mucho más divertido y podía ser mucho más libre a la hora de crear, ¿no? ¿Qué es ficción? ¿Qué no? ¿Esto pasó en serio? ¿Esto no? Para mí pasó todo, y de hecho hay un montón de cosas que están en el cielo visible que yo inventé, o que originalmente inventé, que después en un momento del proceso tomaron un estatus de realidad tan grande que yo me los terminé creyendo, y me los sigo creyendo, y creo que son reales, y a la hora de escribir eran reales, y toman vida propia, porque si no terminan siendo criaturas y lugares y acciones de letra negro sobre blanco, y nada más que eso, nada más y nada menos, porque la letra también dispara un montón de mundos. Pero yo quiero que las cosas tengan vida, quiero que los personajes tengan sangre, quiero que los personajes tengan no sé, que tengan vida propia, y para eso yo necesitaba como borrar esa línea, porque la verdad que yo que trabajé en periodismo, por ejemplo, en periodismo sí uno tiene que capaz que trazar una línea más firme, ¿no? Esto es verdad, cierta lealtad con la verdad que hay que tener. Me di cuenta que en la novela, lo que te decía hoy hace un rato, en un territorio de libertad, a la hora de crear, yo tengo que eliminar esas fronteras. Pero ¿qué pasa con personas de la vida real que nombrás
y que le adjudicás acciones fraudulentas. Es que... personas muy conocidas que pueden parecer como una acusación, una denuncia, ¿no? De cosas muy graves que supuestamente hacen o hicieron. Y que de hecho, bueno, las personas que presentaron el libro, ¿no? El año pasado, están bien, o sea, las conocen claramente, que no te dijeron nada, no te dio miedo. No, yo aspiro, porque creo que no le falto el respeto a nadie, aspiro a que la gente siga teniendo algo de juego, ¿no? Que a mí me encantaría aparecer en novelas y estar haciendo cualquier cosa que nunca hice. No sé, es una cuestión de juego. Mientras yo no esté difamando, digamos. Vos sí que es tan disparatado que es obvio que es un chiste. No, si se genera la confusión, se genera. Y después, en todo porque caso... puede generar suspicacia. Puede decir, ¿y esto? Lo que pasa es que también son cosas que al menos entran en el terreno de lo probable, ¿no? Por eso, porque es un territorio, ficción, realidad, que no queda claro y tipo nombre y apellido... hicieron tal cosa y sí, ¿cómo? A ver, ¿cómo es esto? Es que bueno, quizá me encantaría que se generara incluso la confusión en la propia persona, ¿no? Que diga, yo hice esto. No sé. Hay una página en la 328 que dice, somos tan invisibles que podemos hacer cualquier cosa. Sí, eso ¿Tiene que ver con eso? Bueno, sí, eso habla de la... Claro, ahí yo hablo de la literatura uruguaya. Y como que puedes poner lo que quieras, que no va a pasar nada. Mira... No le interesamos a nadie, ni siquiera en Uruguay, a los escritores. Es muy poca la gente que lee uruguayos y que nos lee y que nos comenta y que nos sigue. Entonces, bueno, eso que podría ser algo malo, tomémoslo como algo bueno. Bueno, ya que no tenemos que rendirle cuentas a nadie, ni nadie nos normativiza lo que tenemos que hacer, hagamos lo que sea y vamos a divertirnos entre nosotros. Porque de última, yo nombro un montón de gente que es como de nuestro círculo, entonces bueno, juguemos un poco, ¿viste? Y si le hacemos creer a los lectores que hicimos, no sé, es como un juego, ¿viste? Es como una cuestión de a mí me interesa mucho, y sobre todo en esta novela me interesa mucho el concepto o la idea de confusión, ¿no? Que todo el tiempo se genera una confusión, un estado como de confusión. Porque la confusión hace que de nuevo activemos los radares, ¿no? Esto es lo que te decía hace un rato, de que estamos con todos los sensores con los que nos relacionamos con la realidad, están todos apagados, o al menos averiados. La confusión a vos te genera un estado de alerta, porque sí, bueno, no, para darme cuenta si esto es verdad, si esto no, si esto sucedió, yo tengo que volver a investigar, a volver a activar la curiosidad, volver a activar la inquietud. Y me interesaba que una novela pudiera generar eso, que una novela pudiera generar que la gente vuelva a ser curiosa, a investigar, a buscar, a googlear. Hay gente que me dice, estoy todo el tiempo googleando, y bueno, yo qué sé. Lo ideal sería que no, que pudiera leerlo sin googlear, pero que la novela te lleve a buscar algo, a cuestionar algo. A mí me hizo preguntarme sobre esto de la verdad, ¿no? Claro. Porque por momentos está todo esto de la ficción. Por momentos pareciera como que hubiera un poquito de ensayo, donde se dan opiniones políticas, ¿no? Filosóficas. Y después está esto del juego. Entonces es como que decís, bueno, pero... no sé. Y además, sí, eso, bueno, justamente también cuestionar qué rol le hemos dado incluso a los géneros. Uno podría decir, un ensayo invariablemente es un género de verdad, ¿no? Lo que está ahí es lo que opina el autor y punto. Y el autor en algunos casos aparte lo documenta. Y yo hay partes que esta novela están en formato ensayo, que te diría que capaz que no opino eso, ¿no? En algunos aspectos, o que yo, autor, no opino eso, y quizás el personaje Diego Recoba sí, porque yo ahí estoy como personaje. El personaje puede ser igual a mí o no, se llama igual que yo, hace lo mismo que yo, pero puedo ser yo o no. Y eso para un ensayo, en términos más tradicionales, es una herejía. Un ensayo se supone que... Bueno, eso, cuestionar un poco eso. El relato histórico. Porque mira, ¿sabes lo que me da tranquilidad? Que hay gente que sí tiene una lealtad con la verdad, que lo hace.
estamos viendo todo el tiempo gente que tiene que manejar la verdad y que tiene que manejar los datos y tiene que manejar el chequeo de tener pruebas, tener argumentos, y no lo hace, ¿no? Lo vemos todo el tiempo en los medios o en el parlamento. La gente usa la fake news y no pasa nada, comparte cosas que no son ciertas. Entonces, si hay todo un estado de confusión para el mal, si se quiere, porque yo no puedo jugar con eso para una novela que no pasa de esto, digamos, ¿no? Porque yo no creo que la gente, después de leer la novela, vaya a repetir como ciertas cosas que se dicen en la novela. Creo que la gente en un momento entiende que hay mucho de juego ahí, y hay mucho de jugar justamente para ver que en otros aspectos eso está mal. En este territorio está bien jugar, en otros aspectos no se puede jugar con esto. Y si eso puede ponerse en cuestión, me parece que está bueno. Bueno, después hay también todo un tema con lo latinoamericano, ¿no? En Europa, con los charrúas también, o sea, vas también a ese mundo que es como que es otro de los ejes, ¿no? Uh-huh. Eso era también una inquietud que tenías. Fue surgiendo eso. ¿En París tuviste algún tipo de, no sé? Lo que pasa es que París, bueno, estar en Europa, me imagino que a muchos les habrá pasado. Vos, si acá en Uruguay te importa un carajo el latinoamericanista, sí, en París te haces latinoamericano. Total, es como que sentís en 2 meses te pones la camiseta, ¿no? Del total, continente. En 2 meses te pones un poncho y... Sí, a mí me pasó. O sea, te nunca, colgás una quena y... Nunca había sentido eso de ser latinoamericana hasta que estás en otro lugar. Y eso tiene que ver, eso no es simplemente una novelería. Es que suceden cosas en Europa con respecto a lo latinoamericano y al lugar de uno que accionan otras. Entonces, en lugar de decir, no, esto sucedió, no sé por qué, me puse a pensar, bueno, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué se dan estos virajes? Que yo llego a París y me da para este lado. Y tiene que ver con ¿En qué lo sentiste estando allá? Bueno, yo ahí lo cuento por ejemplo, para el europeo hay una cosa que me impresionó, y es que es una idea que tenemos acá en Uruguay de que somos casi europeos, ¿no? No somos peruanos, no somos bolivianos, somos casi europeos, somos como europeos del sur. Vas a Europa y sos un latinoamericano igual que cualquier otro para el europeo. Pero no importa que seas blanco, que hables el idioma de ellos a la perfección o que te vistas igual que ellos. Sos un latinoamericano. Y hay una cuestión de que por más que te acepten y que hagas cosas con ellos, hay cosas digamos, hay cercanías que llegas hasta acá podés. Y eso es muy fuerte, ¿no? Porque me pasó ver en París muchos argentinos y uruguayos principalmente absolutamente desvelados con la idea de poder ser como ellos. Y que sufrían porque no pueden, ellos no se lo permiten. Y eso también sucede en el arte, ¿no? A ellos les interesa la literatura latinoamericana, pero siempre y cuando siga siendo de determinada manera. Sí, el exotismo, si no... Sí. Los temas serios y el pensamiento universal y el arte universal, dejánoslo a nosotros, que somos los dueños de esto. Es muy raro que les caiga bien que un latinoamericano haga determinado tipo de novelas o de arte o de pensamiento. Entonces, esas cosas como ese colonialismo que es cotidiano, que es chiquito, que es a veces imperceptible, está, y para mí es eso lo que te va de a poco diciendo, no, yo no soy esto, yo soy esto otro, o yo estoy más cercano a esto otro. No, es que te das cuenta que ingresás en un terreno como de la caricatura, ¿no? Claro. Y lo ves que muchas veces hay colegas, y eso a veces es un poco triste, ceden a eso y para ser integrados terminan dándole al gringo lo que el gringo quiere, y eso es mercado también, eso es muy triste. Entonces, bueno, quería que la novela se fue yendo para ese lado, quería que fuera para ese lado, pero se fue dando también, porque si el narrador es un artista y ese artista va a París, le van a pasar cosas, y esas cosas van a disparar lo que termina pasando en la novela y determinadas reflexiones, y incluso la relación con la población nativa, ¿no? Que nosotros tenemos como anulada,
pero estando allá, se te disparan un montón, se te desbloquean cosas que pensaste que nunca se te iban a desbloquear, ¿no? Y la novela, por eso yo quería que, y de nuevo asociado con lo que te decía al principio del panfleto, del arte comprometido, la verdad yo tenía muchas ganas de que la segunda mitad al menos de la novela fuese latinoamericanista, ¿no? Cuestionándonos qué significa ser latinoamericano hoy, cuestionándonos qué entendimos por latinoamericano hace 20, 30 años, y qué entendemos ahora. Sí, cuestionándonos, pero sí latinoamericanista. Y que también tenés que convivir y valerte un montón de esas cosas con las que no estás de acuerdo, porque si no, no estás. No, claro. Sí. Hay un montón de dinámicas en las que tenés que meterte que son difíciles y que son difíciles, hacen muy difícil el trabajo incluso de artístico. Ser escritor latinoamericano es difícil por todas estas cuestiones que manejo ahí. Y por eso me interesaba mucho que esta novela este tipo de novela pudiera salir con una editorial que de hecho es española, o su casa central, como que bueno, era la novela, era el lugar para esta novela, ¿no? Porque puede llegar a tener una amplitud. Bueno, y de hecho va a estar también en el mapa de lenguas. Claro, y en el mapa de lenguas, ¿no? Eso te va a permitir viajar. Exacto. Y ver de qué forma. El mapa de lenguas viene a ser, puedes explicarlo. El mapa de lenguas es un programa que seleccionan de todo lo que publica Penguin Random House en Latinoamérica y España, seleccionan 12 libros. Y esos 12 libros van a estar publicados en todos los países de Latinoamérica y en España. Y para mí es algo bueno que un libro así, donde me planteo este tipo de cuestiones sobre Latinoamérica, llegue a otros lugares para cotejar y de alguna forma ¿Es el mismo español siempre? Enfrentar, ¿Es el mismo español o cambia en algún lado? No, es el mismo, Porque viste que a veces puede variar. No, es el mismo. Y ver cómo reacciona, cómo se lleva esta novela en otros lados, ¿no? Donde lo latinoamericano es distinto, donde la relación con el colonialismo, con el mercado, con la hegemonía, es distinto. Me interesaba mucho esa posibilidad. Por eso, si la novela hubiese quedado solamente en Uruguay, me hubiese dado mucha pena porque se hubiese como acortado su margen de acción. Bien. Diego, muchísimas gracias.